En esta ocasión tenemos como invitada especial a la doctora Kitsia Anay Alvarado Sánchez. Nos va a compartir el tema de reumatología, perdón, de densitometría, la interpretación en primer nivel de atención médica. Entonces, le damos la bienvenida también a la doctora Kitsia Anay Alvarado Sánchez. Ella es médica reumatóloga, estudió medicina en UABC, aquí en Tijuana. Hizo la especialidad en reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aparte, actualmente está como docente en la UABC Campus Otay, dando la materia o impartiendo la materia de reumatología. Trabaja en el IMSS, aquí en la clínica 1 del IMSS. Está también en Iztacali y aparte, pues obviamente tiene su consulta privada. Ya más adelante nos dará información para contactarla por medio privado. Aparte, es miembro activo del Colegio Mexicano de Reumatología y obviamente también está certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología. Doctora Kitsia, mucho gusto. Bienvenida. Es un placer para nosotros tenerla aquí como invitada. Ya estamos ahorita con 23 participantes. Yo creo que ya pudiéramos empezar. Así que, bueno, yo para hacer esto no muy largo pues ya con el tiempo ahorita se irán metiendo más personas a la sesión. Pues empezamos. Si gusta, le dejo el micrófono y toda suya la pantalla. Okay. Hola, doctores, mucho gusto. Saludos a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me da muchísimo gusto saber que la mayoría son médicos familiares de IMSS y, bueno, creo que también es de Iztacali. Entonces, creo que específicamente este tema que vamos a hablar el día de hoy, si quieren que yo sea muy sincera con ustedes, estoy encantada de dárselo, porque créanme que no solo es para beneficio de los pacientes, también ayudamos a que a la hora de que un reumatólogo tenga la valoración, pues que el paciente sea valorado por nosotros, el hecho de que ustedes hayan tenido una correcta interpretación y que además ya hayan iniciado el tratamiento, por lo menos lo principal o lo básico, eso es muy importante. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es tratar de ser lo más sencillo posible que se pueda la plática. Entiendo que el tema es poco abordado generalmente en cualquier foro, excepto por reumatólogos y por endocrinólogos, de tal manera que siéntanse en confianza de al final realizarme todas las dudas, pero sobre todo lo que me interesa que ustedes sepan el día de hoy es que estoy de su lado y que me interesa que podamos tener esos pocos minutos en consulta para los pacientes de una manera práctica y que les ahorre tiempo el hecho de que el día de hoy se aborde este tema. Denme unos minutos para compartir. Creo que ya se mira, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve bien. La voy a interrumpir 2 segundos. Para todos, ahí en el chat, por favor, nada más abran el chat y viene una liga para que registren su asistencia. Nada más le pican ahí y llenan los datos. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. El tema en específico es densitometría ósea. Hablaré sobre la interpretación y el manejo en primer nivel de atención. Respecto a lo que vamos a abordar el día de hoy, voy a comentarles un poco sobre epidemiología, qué es la densitometría ósea, cómo se deben de interpretar los resultados. Tengo algunos ejemplos, me parece que los suficientes como para que al final de esta plática logremos nosotros traspolar lo que hacemos al día a día, cuál es el manejo que debemos de tener en el primer nivel de atención, cuáles precauciones se deben de tener en este primer manejo con el paciente. También algunos de los puntos claves que debemos de tener a la hora de enviar a nuestro paciente a segundo nivel. Entonces, sí me gustaría que tengamos un poquito de interés sobre todo en los ejemplos, ¿no? En que logramos identificar correctamente cuáles son los puntos para nosotros poder interpretar esos ejemplos. Ok,
Si vamos a hablar de densitometría ósea, definitivamente es necesario que podamos definir qué es la osteoporosis, dado que como tal, el hecho de que nosotros querramos o tengamos la intención de interpretar adecuadamente este estudio es con el objetivo de tratar osteoporosis. La osteoporosis se define como una enfermedad generalizada del sistema esquelético que se caracteriza por la pérdida de masa ósea, además de que hay un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo y esto, por lo tanto, nos da un aumento en el riesgo de fractura. Ahora, la fuerza de nuestro hueso va a estar dado por dos componentes principales o dos rubros, que sería la densidad ósea y la calidad ósea. Entonces, qué tan denso es nuestro hueso y cuál es la calidad del mismo, qué tan fuerte es. Respecto a epidemiología o por qué es tan importante que nosotros tengamos claro este tema, pues es porque se habla en algunos reportes de hasta 8.9 millones de fracturas al año a nivel mundial, de las cuales la mitad por lo menos ocurren en América Latina y en Europa. En México, la poca información que tenemos respecto a este tema es que se estiman que por lo menos hay 5,4 millones de mujeres con osteoporosis. Si lo comparamos con Estados Unidos, es menos, bueno, es la mitad de lo que ocurre en esto y seguramente, además del número poblacional, se debe a los malos registros que tenemos en nuestro país comparados con el país vecino. ¿Qué tan prevalente es? Pues hasta un 16% de las mujeres mayores de 50 años en México la van a padecer. Y ahora, ¿qué tanto podemos decir que se enfrenta un médico de primer nivel con pacientes con osteoporosis? Se hablan en el 2007, entre la poca información que se obtiene respecto a los registros, de hasta 168,585 consultas por médicos familiares o en el primer nivel de atención. Ahora, ¿qué tan importante es hablando de los costos? Pues para darnos una idea, el costo anual del cuidado de una persona que tuvo una fractura en donde la causa fue la osteoporosis, esta se habla que excede incluso a los costos que se llevan a requerir para los pacientes con CA de mama, un infarto o posterior a los infartos agudos al miocardio o posterior a los eventos vasculares cerebrales. Y una cosa muy importante es que la osteoporosis se puede prevenir y se puede tratar. Sin embargo, el porcentaje de los pacientes que se previenen y que se tratan es muy bajo y no solamente en México, sino a nivel mundial. En general, la osteoporosis es un problema de salud pública. Ahora, ¿qué es la densitometría ósea? Ya hablamos de por qué nos interesa, por qué es importante saber interpretar una densitometría ósea y es la osteoporosis. Pero ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo? Bueno, pues por medio de una densitometría ósea, que es una técnica que tiene fines diagnósticos con tres objetivos principales. El primero es confirmar o descartar el diagnóstico de osteopenia u de osteoporosis. ¿Por qué? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que de manera muy frecuente, al nosotros analizar una radiografía, podemos nosotros darnos cuenta de que está más radiolúcida de lo que debería de presentarse en el área de algún hueso, ya sea columna o ya sea en cadera. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha mediante una radiografía que no muestra una fractura, pero que sí nosotros observamos a encontrar una desmineralización ósea, pues nosotros solicitamos una densitometría con este objetivo, el confirmar o el descartar que tenga este diagnóstico. También nos sirve la densitometría ósea para valorar el riesgo de fractura. ¿Por qué para valorar? Porque, bueno, nosotros debemos de saber o de recordar más bien que sí podemos calcular de una manera el riesgo de fractura de forma individual. Entonces, si nosotros tenemos a la mano un número o algo objetivo dado por la densitometría ósea y lo utilizamos para calcular el riesgo por medio de FRAX Score, entonces nosotros ya podemos valorar
el riesgo de nuestro paciente y definitivamente eso nos llevaría a que podamos prevenir la fractura o tratar la osteoporosis de forma temprana. Otro objetivo por el cual se pide es el hecho de monitorizar los cambios óseos, ya sean fisiológicos o derivados de alguna acción terapéutica. Y este es principalmente uno de los puntos que le confieren al reumatólogo un poco de responsabilidad, diríamos, y es el uso de esteroides. No son los únicos medicamentos, pero sin embargo todos sabemos que el que un paciente utilice medicamentos como los medicamentos esteroideos, pues entonces me aumenta el riesgo. Entonces, si yo tengo persistentemente a un paciente con uso de esteroide, así sea dosis baja, es mi responsabilidad estar monitorizando que el paciente no presente una pérdida de la densidad mineral ósea. Y bueno, aquí también sería responsabilidad compartida. Si el médico reumatólogo no tuvo la pericia de solicitar, o no tuvimos el tiempo, o no pudimos, o se nos pasó de solicitar una densitometría y ustedes están frente a un paciente que tiene el uso de esteroides, pues valdría la pena que fuera un manejo en equipo y nos ayudaran solicitándola, sobre todo sabiendo que hay un aumento del riesgo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes de la resistencia ósea a una fractura? Pues nosotros vamos a tener como un punto importante la densidad mineral ósea, cuál es la geometría de nuestro hueso y la microarquitectura. La densitometría ósea me va a permitir cuantificar uno de ellos, que sería el contenido mineral. Y el método que es más difundido es la absorciometría radiológica de doble energía. La conocemos como DAXA, DXA, pero en general se trata del método que se utiliza a la hora de analizar una densitometría ósea. Y bueno, esto es importante porque la densidad mineral ósea representa hasta el 80% de la resistencia de nuestros huesos a fracturarse. Ok, entonces entrando un poquito ya más a lo que es la densitometría ósea y habiéndola definido y cuál es la técnica que se utiliza, cuáles son las regiones de interés. Ya todos hemos alguna vez por lo menos ojeado densitometrías óseas y me refiero a alguna vez porque sé que en la plática puede haber algún médico residente, pero definitivamente nosotros como médicos de primer nivel, más de en una ocasión nos hemos encontrado con una densitometría. Las regiones de interés van a ser principalmente la columna lumbar. La columna lumbar desde L1 a L4 es lo habitual. El cuello o la cabeza de fémur es la segunda, también conocidas como el área de las caderas, y el área del antebrazo. El área del antebrazo es menos utilizada, sin embargo, cuando un paciente tiene alguna dificultad para la posición o algún impedimento para que se haga el estudio en la región de la cadera o del área lumbar, bueno, pues se utiliza el antebrazo. ¿Qué partes se van a utilizar? Pues bueno, en la columna lumbar se van a analizar de manera independiente L1, L2, L3, L4. Sin embargo, el análisis independiente no es el que nos va a interesar a la hora de la interpretación. Entonces, ahí va uno de los puntos importantes cuando hablamos de revisar esta parte del estudio de la densitometría en columna lumbar. Un número de una lumbar de forma independiente no me funciona. Se habla que para la interpretación o para el análisis de la misma yo necesito por lo menos tener 2 vértebras continuas sin alteraciones, que lo vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a las caderas, el área que se va a interpretar es el área del tercio de la cabeza de fémur que esté con un mayor grado de densidad mineral ósea. Y en el antebrazo utilizaríamos la parte distal en el tercio medio de nuestro antebrazo en donde se realiza el análisis. Ahora, estos datos técnicos como tal no son tan relevantes, solamente debemos de quedarnos que es
caderas, columna lumbar y el antebrazo, las partes en donde nosotros podemos analizar una densitometría ósea o más bien el reporte de la misma. Ahora, siguiendo con la interpretación de estos resultados, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Bueno, hay ocasiones en donde este estudio es tan claro que nos permite revisar incluso hasta pequeñas fracturas. Sin embargo, nosotros normalmente no vamos a tener una imagen tan clara. Lo que sí vamos a necesitar es que de forma dirigida, cuando tengamos nuestras imágenes de densitometría ósea, es buscar algún signo de deformidad o fractura. ¿Por qué signo? Porque nosotros, a pesar de que no podamos apreciar clara la imagen, sí podemos darnos una idea de que hay una pérdida de la alineación, por ejemplo, que nos habla de alguna deformidad o fractura. El proceso degenerativo crónico también es muy comúnmente encontrado en columna lumbar, entonces si nosotros vemos alguna alteración de tipo algún osteofito, pues entonces podemos nosotros identificar que esa área que se está analizando tiene un proceso degenerativo. Podemos incluso apreciar trayectos vasculares por áreas que se encuentren calcificadas. El hecho de tener algún otro artefacto también como algún catéter. Se habla incluso de el que nosotros identifiquemos de forma temprana algún tumor con alguna calcificación que se logre apreciar. Pero bueno, cuando yo menciono interpretación de resultados y les menciono todos esos datos, es porque las áreas de mi densitometría ósea que lo presenten no me van a ser útiles al analizar. Entonces, si nosotros nos vamos a la imagen que tenemos ahorita aquí a la izquierda, podemos encontrar que hay una flecha que me menciona el espacio, o bueno, que me señala más bien el espacio entre L3 y L4. Ese espacio se encuentra disminuido respecto a los anteriores e incluso podemos apreciar que se encuentra más radiopaco. Entonces, no sabemos qué está pasando ahí. Puede ser un proceso degenerativo, puede ser una fractura, etcétera. Sin embargo, lo que sí debemos de analizar rápido es que esa parte de la columna no me va a servir a la hora de yo interpretar los resultados de la densitometría ósea. Ahora, los resultados que nosotros obtengamos, bueno, voy a regresar un poquito, los resultados que nosotros vamos a obtener nos van a reflejar números. Estos números nos van a hablar del contenido mineral que se reporta en gramos. Y esos gramos de ese contenido mineral se va a tratar sobre el área que se está explorando. Por ejemplo, la cantidad de mineral o qué tan concentrado está el mineral en una de nuestras lumbares sería gramos sobre centímetro cuadrado, que sería el reporte de la densidad mineral aparente. Normalmente, todas las densitometrías van a tener este reporte de este número de gramos sobre centímetro cuadrado, que lo que me refleja es que tanto mineral se encuentra en esa área en específico que se está explorando o reportando. Entonces, esos gramos sobre centímetro cuadrado lo vamos a nosotros a interpretar o a comparar más bien de dos maneras dependiendo del contexto del paciente. ¿Qué quiere decir? Yo voy a comparar con el pico máximo de densidad ósea utilizando el T-score y voy a comparar con la densidad ósea esperada para la edad si utilizo el Z-score. Entonces, todos hemos escuchado, estudiado de alguna manera o en algún momento de nuestra carrera sobre el T-score y el Z-score. ¿Qué es lo que tienen que recordar el día de hoy? Es que nos habla T-score de desviaciones estándar que me alejan del pico máximo de densidad ósea. Pero para fines prácticos, yo voy a utilizar el T-score cuando esté frente a una paciente o paciente, ya sea hombre o mujer, pues, con una edad mayor a 50 años o posmenopáusica. Entonces, por eso del lado derecho tenemos a una persona con datos de que ya es con lentes y que es una persona de la tercera, cuarta edad, ¿no? Y nosotros vamos a utilizar el Z-score cuando se trate de personas jóvenes, premenopausias, niños, adolescentes o adultos muy jóvenes.
Entonces, de conclusión, Z-score, personas grandes, posmenopáusicas o mayores de 50 años, y Z-score en las personas jóvenes, niños y adolescentes principalmente, o mujeres que no se encuentren todavía en el área de la menopausia. Y hablando de estas desviaciones estándar que ya se encuentran bien establecidas, pues hablamos de cómo vamos a clasificar de acuerdo al reporte del Z-score a nuestra población. Estos ya son números dados desde hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud, y hablamos de un T-score normal o una persona con una densidad mineral ósea normal cuando el T-score más bajo de columna o de fémur es superior a -1. Osteopenia, cuando el T-score está situado entre -1 y -2.5 desviaciones estándar. Osteoporosis es cuando es menor de 2.5. Osteoporosis grave o una osteoporosis establecida es cuando además el paciente tiene una fractura por fragilidad. Algo muy importante que nosotros tenemos que entonces también mencionar es la seguridad de las mediciones y los controles. No es tan infrecuente que se mencione por el paciente o por médicos incluso que el hecho de realizar una densitometría ósea por la técnica tiene una radiación elevada y que por lo tanto hay que evitarlas. Bueno, la evidencia nos menciona que una radiografía de tórax tiene una dosis mayor de radiación comparada con la técnica de la densitometría, que se encuentra entre 1 y 10. Esta sería Stevers, creo que se llama la unidad de radiación. Y pues bueno, si nosotros vemos que tenemos 50 en una radiografía de tórax que pedimos de una manera muy frecuente casi por cualquier cosa, pues una densitometría ósea no debería de ser un problema el hecho de que nosotros pensemos en radiar al paciente. El que se repita este estudio es muy importante porque nosotros pues vamos a comprobar los cambios que se están teniendo de esas áreas exploradas. Cambios, por ejemplo, posterior a que nosotros hayamos instalado algún tratamiento. Y pues algo sin duda que nosotros tenemos como una limitante a nivel nacional es el hecho de repetir ese estudio siempre con las mismas características. Entonces, eso, para empezar, ya en la institución tenemos una limitante importante al no contar con el estudio y al siempre tener que pedir que el paciente se lo haga por fuera. Pero hablando de una situación ideal, el estudio se tiene que repetir idealmente por el mismo técnico, en el mismo aparato y de preferencia también tratando de poner o colocar al paciente prácticamente en la misma posición. Si esto no se realiza, nosotros tenemos resultados que no deberían de ser comparativos. Entonces, si yo este año hago un estudio en citometría en un gabinete, el siguiente año lo hago en otro y el siguiente año lo hago en otro, bueno, pues mis resultados en teoría no son tan buenos o no se deberían de utilizar. Ahora, vamos a pasar a los ejemplos. Aquí en los ejemplos, doctor Tomás, la verdad es que sí me gustaría si pudieran prender los micrófonos, si tuvieran alguna duda para no irle avanzando, porque no es a modo de taller, pero sí les puse algunos ejemplos en donde me gustaría que todo quedara claro. Un reporte de una densitometría ósea luce así, es prácticamente igual en todos, hay alguno que otro gabinete que tiene alguna variante, pero lo que siempre debe de tener es al paciente bien identificado. Siempre debemos de tener la fecha de nacimiento, la edad correcta del paciente, cuánto pesa, cuánto mide, el sexo o el género, incluso también se habla del origen por tener la raza blanca un mayor riesgo per se de una osteoporosis. El médico tratante y cuándo es que ese estudio se realizó y cuándo se analizó. Pero puntos importantísimos que no deben de faltar serían el peso y la estatura. Además, por supuesto, de la edad y si es hombre o mujer. Si nosotros vemos, yo ya estuve marcando
la parte que dice DMO, en donde recalca lo que les estaba mencionando sobre cómo se reporta la densidad ósea en una densitometría, que serían los gramos sobre centímetro cuadrado. Es muy fácil de nosotros analizar a la hora de revisar los colores. Los colores ya están marcados conforme a lo dicta la OMS, en algo normal, en osteopenia o baja masa ósea o en osteoporosis. Entonces, eso no tiene mucho problema, porque nosotros al ver el puntito ahí en el área amarilla, nosotros decimos, ah, bueno, el paciente no tiene osteoporosis. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita al revisar esta imagen de la columna? Bueno, primero tenemos que ver, ¿hay alguna alteración de las que se mencionaron? Que, por ejemplo, haya alguna listesis, ver algún osteofito, ver alguna alteración en la alineación, algún dato de fractura, algún artefacto. Si nosotros lo vemos, entonces esas vértebras las vamos a descartar. Si nosotros no lo vemos, pues no vamos a descartarlo y utilizaríamos alguno de los promedios que nos marque este estudio. Podemos en realidad utilizar cualquiera de los, a ver, déjenme ver si esto, a ver, quiero marcarle, entonces no estoy segura cómo puedo dibujar. Pero a ver. Ay, Dios. Creo que en las opciones, ¿no, doctora? Arribita. Ay, pero no pude. Pero no sé si alcanzan a ver mi ratón. ¿Dónde estoy señalando? Sí, sí se ve, doctora. A ver, ¿ya ven el puntito este rojo? Sí, sí se ve. Ah, ok. Bueno, entonces, específicamente en esta imagen de la densitometría, nosotros podríamos analizar que L4 se ve con una disminución discreta de la densidad mineral ósea, ¿cierto? Entonces, así dicho de una manera muy sencilla, se ve oscurita homogénea, oscurito homogénea, oscurito homogénea. Esta ya no se ve tan homogénea. Entonces, nosotros podríamos utilizar dos cosas. Uno, de L1 a L2, de L1, L2, L3 como promedio, o de 1 a L3. L4 yo la excluiría por tener cambios morfológicos diferentes. Y no sé si recuerdan, pero les mencioné, cuando analizo una densitometría en columna, por lo menos debo de analizar dos, excluyendo siempre las vértebras que se encuentren alteradas. Entonces, si nosotros nos vamos al promedio de L1 a L4, vamos a obtener un resultado de menos 2.3. Y eso, si bien no es osteoporosis, sí se acerca más a osteoporosis que el hecho de que yo analice de L1 a L2 o de L1 a L3. Entonces, podríamos tener que los mejores resultados a analizar sería L1, L2, L1, L3, con un T-score más objetivo o real de menos 1.6 o menos 1.8. Entonces, voy a darles otro ejemplo. Acá más adelante, en donde obtenemos los datos del paciente y otra vez L1, L2, L3, L4. Para empezar, el hecho de que esté acuñada esta área y de esta parte la imagen se encuentre más amplia, ya no es valorable esa vértebra. Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que revisar. Si me están analizando L1, L2, L3, L4 de una manera adecuada, si está bien colocado en donde van a analizar la densidad ósea o si no. Entonces, aquí en este, por ejemplo, nosotros no podríamos tomar en cuenta L4. ¿Por qué? Porque tiene otra vez lo que les mencioné, alteraciones en la morfología. Entonces, L4 no lo deberíamos de analizar, deberíamos de irnos de L1, L2, incluso todavía podríamos utilizar L3. Aquí lo importante es que pues no hay realmente ninguna que se acerque a un dato objetivo de osteoporosis. Por lo tanto, si nosotros vamos a suponer que quisiéramos sacar cuál sería el total o el promedio de L1 o L2,
no tiene chiste. Sumo menos 0.7 más 0.5 entre 2 y ese sería mi promedio, ¿no? Entonces, para columna lumbar, así lo analizamos. Cuando hablamos ya de cadera, pues bueno, siempre tenemos que analizar que también estuvo colocado el área o el puntero en donde nosotros nos están reportando la densidad de nuestra cabeza de fémur. Y aquí podemos utilizar el número más alto, porque si recuerdan, se tenía que tomar en cuenta en donde tuviéramos un mayor grado de densidad ósea. Y este sería el otro ejemplo que traigo respecto a nuestra cabeza del fémur, el cuello en específico, que es menos 1.3. ¿Qué es lo que tenemos que analizar como tal cuando hablamos del fémur? Que se haya realizado la medición en el área que nosotros apreciamos como más radioopaca, donde está más concentrada la densidad ósea. Este ejemplo es otro ejemplo de una densitometría normal, en donde sí tenemos todas nuestras lumbares de manera homogénea. Entonces, en este en específico, sí podemos utilizar el promedio como un valor fidedigno de utilizar. Por ejemplo, L1 a L4 y el promedio es 0.4. Las vértebras, las lumbares se ven bonitas, se ven alineadas, se ven homogéneas. Entonces, podríamos decir que es un estudio realizado que sí se puede interpretar sin mayor problema. Y esa de nuestro fémur izquierdo también del cuello, igual, sin ningún problema en nuestro T-score. ¿Por qué T-score? Pues nosotros aquí estamos señalando el T-score o el Z-score de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Si nosotros tenemos 46 años, pero somos posmenopáusicas, sí vamos a utilizar el T-score. Si en este caso, si el contexto de alguien que no ha llegado a la menopausia, no sería tan adecuado, pero eso depende del médico que haya pedido el estudio y el contexto global del paciente, por supuesto. Y estos son ejemplos más francos a los que me refería, en donde la densitometría ósea, pues prácticamente, doctores, en ninguna de las columnas es tan objetivo de analizar, porque pues primero tenemos un área que se encuentra más radiopaca, que me descartaría a L1. L2 y L3, bueno, la morfología no es tan adecuada tampoco. Y podríamos analizar L4 y L2 porque son las que más o menos se parecen, pero sin embargo no es lo adecuado. Lo adecuado es que sean dos lumbares por lo menos continuas, pero si no lo tenemos, pues podríamos agarrar las dos que estén más bonitas o mejorcitas, que serían L2 y L4. Si nosotros nos vamos al reporte, tendríamos menos 2.9 en T-score, lo cual ya nos habla de osteoporosis. Y esta es la comparativa con una radiografía. En la radiografía es muy evidente que tenemos una pérdida de la densidad. Este ejemplo es el mismo ejemplo que les puse, que mencionaba hace rato, a los puntos a interpretar. Ahora, esta tabla, a la hora de nosotros hablar sobre las regiones y lo que se analizó, nos encontramos otra vez con lo mismo. Si yo tengo L1 y L2 bien, L3 y L4 mal, no voy a analizar L3 y L4. Pero si yo me voy a esta tabla, a estos resultados, no me analizó L1 y L2. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No hay ningún problema, solo saco el promedio. ¿Cuánto me reporta L1? Menos 2.1. ¿Cuánto me reporta L2? 1.7. Yo saco el promedio de estos dos, pues nada más sumamos y dividimos entre 2. Por lo cual, este paciente, pues en área, por lo menos de las lumbares, no hay datos de que se refiera a osteoporosis. Entonces, ¿cuáles son los errores más habituales como forma de conclusión respecto a la interpretación? Pues uno, que nosotros tomemos como referencia un resultado de algún sector que se encuentre alterado.
que se encuentre con alguna deformidad, que se encuentre con algún artefacto, que se encuentre con alguna desviación o incluso que sea la que se salga de las desviaciones respecto a las otras. Hay algunos reportes que te especifican, no se puede analizar tanto L1 o L2 por alteraciones y que se salga del margen o del promedio respecto a las otras. Pero si no lo hace quien interprete nuestros resultados, si no nos pone el promedio, nosotros no debemos de tener ningún problema en analizarlo, solamente sumamos y dividimos entre dos. Esto es respecto al siguiente punto, que sería interpretar de forma individual la densidad de cada vértebra. Hay ocasiones en donde por una u otra razón decimos, bueno, voy a agarrar este año L1 y L1 del siguiente, L2 y L2, y las voy a comparar una con otra. Eso no es correcto, no está avalado, tiene que ser por lo menos 2 vértebras en promedio las que se estén analizando. El otro error habitual es que valoremos Z-score y no el T-score para el diagnóstico en adultos. Entonces, solo vamos a utilizar el Z-score en personas que sean jóvenes. El T-score es en las personas en las que está utilizándose, sobre todo en personas posmenopáusicas. Y bueno, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos en donde podríamos utilizar el Z-score en personas de 30 años que han tenido ingesta de esteroides desde que tenían 20 años? En esas personas que nosotros solicitemos una densitometría en búsqueda de una detección temprana de osteoporosis, ahí yo analizaría el Z-score, pero habitualmente lo que se utiliza en la población sin esos factores de riesgo tan específicos sería el T-score. Y bueno, otro error habitual es que comparemos los resultados de densitometrías que se realizaron con un equipo diferente en cada ocasión. Y eso es todo lo que traigo, mencionando cómo podríamos interpretar una densitometría ósea, que yo creo que fue más o menos sencillo, o no deberíamos de tener ningún problema, pero sí, con mucho gusto los menciono al finalizar el manejo en nuestro primer nivel de atención. Si quieren que yo sea muy sincera, el manejo en primer nivel de atención es muy fácil. Es muy fácil, tan fácil que en prácticamente un enunciado lo puedo resumir. Lo más importante es que a nuestro paciente le demos la suplementación de una manera a una dosis adecuada. Eso es lo más importante y es el error que yo he visto que se comete de una manera muy común en INS. Y ahorita vamos a identificar, cuál es ese error. Sin embargo, si somos médicos de primer contacto, sí tenemos el objetivo de prevenir el riesgo de fractura. Entonces, como tal, el que nosotros sepamos dar dosis adecuadas de los medicamentos que debemos utilizar como primer contacto no es lo que va a impactar más en la osteoporosis o en la fractura por osteoporosis. Lo que más va a impactar al final es que nosotros podamos evaluar y prevenir ese riesgo de fractura. Y sobre todo, identificar que el que un paciente tenga un aporte adecuado de calcio, que sería 1 gramo al día, me va a permitir reducir una fractura de cadera de hasta un 24%. Y entonces, cuando hablamos de prevenir o identificar, debemos de tener siempre en cuenta cuáles son los factores de riesgos más comunes, por lo menos los modificables. Identificar los no modificables para estar bien al pendiente de qué paciente yo le debo de pedir una densitometría, como por ejemplo la edad avanzada, la raza, el género, la menopausia, sobre todo si esta fue precoz, el hecho de que tengamos a una paciente muy delgada y sobre todo los antecedentes familiares, incluyendo si alguien tuvo ya de forma directa, mamá o papá, una fractura de cadera. En cuanto a los modificables, la baja ingesta de calcio, de vitamina D, la deficiencia de estrógenos, que va a estar en relación con la menopausia precoz, la vida sedentaria, el tabaquismo, el alcoholismo y el exceso de la ingesta de cafeína son los factores de riesgo modificables. Entonces, de primera instancia, si yo veo a una persona que está grande y que además fuma, pues de forma inicial, hablando específicamente de osteoporosis, es que deje de fumar como un factor de riesgo modificable.
Si ustedes recuerdan, además se mencionaba que la densitometría ósea me sirve para yo calcular cuál es el riesgo de fractura. Aquí yo me he encontrado con la sorpresa de que no todos en la carrera llevamos, por la materia de endocrinología o de reumatología, el hecho de la utilización del FRAX Score. Entonces es algo muy sencillo. El FRAX Score es una herramienta que se desarrolló por la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años y se utiliza para decidir los tratamientos. El reporte de un FRAX Score me va a reflejar el riesgo que tiene mi paciente a 10 años de presentar una fractura. Si el FRAX Score me reporta más del 3% o igual del 3% en fractura de cadera, ya se recomienda dar tratamiento. Y si es más del 20% en fracturas graves por osteoporosis, también se recomienda el tratamiento. Entonces, ¿por qué les pongo una liga? Porque es muy sencillo de calcular el FRAX Score. Nosotros ponemos FRAX Score, le damos Enter y en automático nos aparecen varias líneas. Nosotros podemos agarrar en inglés o en español, no debe de haber ningún problema. Y estos son los datos que yo voy a llenar. Por supuesto que esto sí me llevaría mucho tiempo en una consulta de atención en primer nivel. Sin embargo, me pareció importante que nosotros sepamos que la tenemos a la mano. En el FRAX Score lo que yo voy a hacer es llenar estos rubros en donde me pide la edad, fecha de nacimiento. Ahí yo me puse como un ejemplo inventado, el peso, la estatura. Y lo que yo quería transmitirles con esta imagen y con la que sigue es la importancia de calcular o no la densitometría ósea. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice sin densitometría ósea. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el riesgo de un paciente sin la densitometría ósea. Sin embargo, este cálculo sí se afecta. Si ustedes recuerdan, o bueno, acá lo puse para que no se nos olvidara, la OMS recomienda tratamiento cuando es más del 3% en el reporte de fractura de cadera. Entonces yo me voy a fractura de cadera y aquí se reporta un 2.2. Entonces ahí no requiere tratamiento este paciente. Más del 20% en mayor osteoporótica y aquí me reporta un 8% tampoco requiere tratamiento este paciente. Sin embargo, ese mismo paciente, ahora al realizarle al meter el dato de T-score a la cálcula de -2, si ustedes se dan cuenta, el -2 no me habla de un reporte de osteoporosis, es osteopenia. Pero fíjense, esta calculadora toma en cuenta la edad, que es mujer, que fuma de forma activa y que además toma alcohol 3 o más dosis por día. Y ya con eso me aumenta el riesgo de fractura de cadera a 3.4 y la otra 9.6. Con el hecho de yo tener 3.4, la OMS me recomienda que yo inicie tratamiento porque este paciente tiene el riesgo de fractura de cadera. Entonces, este es el mismo que el anterior. Lo único que yo cambié fue el reporte de la densitometría ósea del T-score que me pide del cuello del fémur. A ver, espérame un segundo. Ok. Entonces, hablando del tratamiento inicial, nosotros tenemos que recordar o tenemos que saber más bien que existe evidencia del consumo recomendado de calcio para prevenir la osteoporosis. De forma general, doctores, no debe de ser de menos de 1 gramo al día. Puede ser 1,5 gramos, 1,200, 1,500, dependiendo de la edad y del momento en el que nos encontremos, pero no menos de 1 gramo. Y hablando de la terapia farmacológica, pues esta se va a iniciar, está recomendada cuando el paciente tiene antecedente de fractura vertebral o por fragilidad de cadera. Cuando tenemos una puntuación de T-score de mayor de -2.5 o cuando tenemos a un paciente que no ha recibido fármacos, tiene 40 años más osteopenia y el riesgo por la calculadora de FRAX Score se reporta, como les mencionaba, mayor a 3% en cadera y mayor de 20% en la grave osteoporótica. Los medicamentos que se utilizan para osteoporosis los vamos a tener
de manera inicial se dividen en dos grupos, los agentes antirresortivos y los agentes anabólicos. Sin embargo, el año pasado ya se autorizó, un anticuerpo que sería el romosozumab, que aún no hay en México, pero ya está aprobado por la FDA, y entonces sería algo más allá a tener en cuenta, pero solo como un dato importante. En cuanto a los antirresortivos, tenemos los bifosfonatos y el raloxifeno como los que ustedes pueden iniciar de manera temprana como médicos de primer nivel. El denosumab no es tan común, sí hay en México, pero no es tan común que lo podamos iniciar de forma temprana. Generalmente se deja para los pacientes que no responden a los fosfonatos o al raloxifeno. Otros ejemplos de agentes antirresortivos tendrían la calcitonina y el estrógeno. Y agentes anabólicos tenemos el teriparatide como uno de los ejemplos. Entonces, hasta ahorita, a este punto, no les he aterrizado prácticamente nada del tratamiento inicial, pero sí les menciono que debemos de prevenir la osteoporosis y que el calcio mínimo que debemos de ingerir sería de 1 gramo, ¿cierto? Ahora, como los medicamentos que nosotros podemos iniciar, solo estoy mencionándoles 2, que serían los bifosfonatos y el raloxifeno. Esos dos grupos de medicamentos que estoy mencionando, tenemos muchos ejemplos y tenemos muchas dosis. Les subrayo, les encierro los que se encuentran más a la mano como médicos de primer contacto, que sería el alendronato o el risedronato. Generalmente se da diario o por semana, pero si hablamos específicamente del alendronato, debemos de juntar una dosis de 70 miligramos por semana. Y el raloxifeno de 60 miligramos. Ahora, les menciono estos 3 porque son los más fáciles de iniciar. Sin embargo, ustedes realmente pueden utilizar el que ustedes sepan utilizar siempre y cuando mencionemos, me voy a ir un poquito hacia las recomendaciones ya por las sociedades de endocrinología, que son las que más hacen recomendaciones al respecto. Ustedes no deben de iniciar, ni ustedes, ni yo, ni nadie, un tratamiento farmacológico con estos medicamentos antirresortivos o anabólicos sin antes adecuar las dosis de las deficiencias que pudieran tener nuestros pacientes en cuanto al calcio y vitamina D. Entonces, punto número 1, un paciente al que yo deseo, por el motivo que se ha mencionado previamente, iniciarle un tratamiento para osteoporosis, no lo debo de hacer sin antes dar dosis adecuadas de calcio y de vitamina D. Además de mencionar todas las recomendaciones no farmacológicas que me pueden ayudar a mejorar la densidad mineral ósea, como el hacer ejercicio, la ingesta adecuada de los medicamentos, el que no fume, el que no toma, el hecho de disminuir esteroides en mi caso, porque entonces el tratamiento pues no va a ser eficaz, ¿no? Y ahora, si el paciente no tiene ninguna fractura, pues aquí les encierro que puedo utilizar cualquiera de estos. Puedo utilizar el alendronato, el risedronato, el ácido zoledrónico, el denosumab. No me voy a detener en la indicación de cada uno y cuáles son sus características ni farmacológicas, o de farmacocinética o farmacodinamia, pero sí les debo de mencionar que cuando ya se trata de un paciente con fracturas por osteoporosis y tiene ya en mi FRAX score un riesgo muy aumentado, debería yo de irme a las alternativas farmacológicas que son más potentes. La suplementación del calcio, les menciono que no debe ser menor a 1 gramo al día, y la vitamina D no debe de ser menor a 800 unidades internacionales al día, y esto siempre debe ser junto al tratamiento farmacológico. Además, debemos de siempre fomentar el ejercicio de impacto, que es el que realmente funciona para osteoporosis, no el aeróbico, sino el de impacto, el de fortalecimiento y el de balance, sobre todo por disminuir el riesgo de caídas. Ahora, puse estos ejemplos, doctores, porque como médico de IMSS, yo veo siempre un error muy común. A todos los pacientes con osteoporosis
siempre le indican una cápsula, una tableta, un comprimido de calcio con vitamina D. Yo creo que he visto la dosis adecuada del suplemento no más de 5 veces en todo lo que llevo ejerciendo en IMSS. Por alguna razón siempre se olvida, e incluso en los frascos, por la parte de atrás, siempre dice que se debe tomar 2 veces al día. Les puse aquí el ejemplo del Citracal porque es el que ya tiene la dosis adecuada en esta presentación en específico. Si se dan cuenta, ahí dice que tiene 1.2 gramos de calcio y además tiene 1000 unidades internacionales de vitamina D. Pero los que nosotros tenemos habitualmente en México y a la mano, siempre viene a la dosis de la mitad. Siempre viene 600 o 500 y de vitamina D vienen con 400. Es muy raro que ya vengan 800. Entonces, el primer error es dar una solamente al día. El paciente tiene que tomar 2 al día, si no, esa suplementación no va a ser efectiva. Ahora, es muy importante además regresarme a la parte de acá. Cuando nosotros estemos indicando un tratamiento con algún antirresortivo, tenemos que tomar en cuenta qué sabemos de esos medicamentos a la hora de la indicación de cómo va a tomarlo. Lo más común es que el paciente no se tome el medicamento de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que si yo le estoy indicando alendronato, debo de siempre acompañar esa indicación con las medidas de que el paciente tiene que tomárselo en ayunas y que no debe de recostarse por lo menos de 20 a 30 minutos posterior a la ingesta. Si nosotros no decimos eso al paciente, es más o menos lo que pasa cuando indicamos levotiroxina. Si nosotros no le decimos a la paciente o al paciente que se lo tome en ayunas, difícilmente vamos a tener una absorción adecuada. Entonces, los medicamentos de primer contacto, como los bifosfonatos orales, siempre deben de estar acompañados por ese comentario. Entonces, ¿qué precauciones se deben de tener? Siempre en cuenta cuando yo voy a indicar un bifosfonato. Si el paciente tiene problemas esofágicos, no los debo de indicar. ¿Por qué? Porque el paciente no se los va a tomar. Incluso aquí entraríamos que podría presentar complicaciones. Si el paciente tiene problemas en la absorción de los mismos, como por ejemplo que tenga gastritis, el paciente tampoco va a tener una adecuada absorción del medicamento y no nos va a funcionar. Si estamos frente a una persona de edad avanzada que además tiene una disminución en la depuración de creatinina, por las causas que ustedes quieran, estoy sometiendo a un mayor riesgo. Entonces, eso debo de tenerlo siempre como una precaución. Y algo muy importante, que aunque es poco común, debemos de tener en cuenta si el paciente tiene alguna patología dental antes de iniciar el bifosfonato, porque la osteonecrosis mandibular, si bien no es común, suele ser muy grave. Entonces, al paciente no le debo de iniciar un bifosfonato si tiene una afección dental o si está muy próximo a que se le realice algún tratamiento o algún manejo dental, ya sea la extracción de una muela o que tenga sobre todo un proceso infeccioso a ese nivel. El hecho de que nosotros tengamos a un paciente con osteopenia, nosotros no debemos de considerar el recetar bifosfonatos porque no se ha probado que tenga protección para lo mismo. Siempre nosotros tenemos que hacer el FRAX score para justificar este tratamiento si nosotros determinamos mediante la puntuación que lo requiere. Y aquí, ¿cuál sería la indicación? Menos de 3%, perdón, mayor de 3% o mayor del 20%. Y ahora, cuando nosotros tenemos como recomendado enviar a segundo nivel de atención, pues lo más importante es cuando no podamos tratar al paciente. Por la causa que ustedes quieran, porque no tengo la dosis, porque no tengo el medicamento, o incluso cuando no recuerdo qué tratamientos se pueden de dar, siempre hay que referirlo a segundo nivel de atención. Pero las recomendaciones como tal en nuestro país son que el paciente tenga osteoporosis severa, calificado por un T-score justificado de -3, osteoporosis premenopáusica, que el paciente ya tenga una fractura
a pesar de que nuestro estudio de densitometría ósea salga normal o muy limítrofe, porque bueno, hay que buscar una causa secundaria. Sobre todo si nosotros tenemos una sospecha de osteoporosis secundaria, también se debe de enviar cuando es candidato a una terapia combinada o cuando es candidato con el uso de hormona paratiroidea. Entonces, les comentaba que hablar del tratamiento inicial se podría resumir en un solo renglón al iniciar el tema del tratamiento, ¿verdad? Y este sería dosis adecuada de calcio con vitamina D, que sería 2 veces al día cuando hablamos de los fármacos que tenemos a la mano en IMSS. Sería una tableta en la mañana o un comprimido en la mañana y otro en la noche. Y la otra es el uso de los bifosfonatos. Siempre mencionarle al paciente que el bifosfonato se debe tomar en ayunas y siempre tomar en cuenta el riesgo que lleva el que yo inicie un bifosfonato, como por ejemplo el hecho de un riesgo de osteonecrosis mandibular. Entonces siempre debemos, si no tenemos chance de revisar la cavidad oral, sí preguntar si tiene algún problema o si está en tratamiento dental o si va a estar en tratamiento dental en época próxima, ¿no? Y a manera de conclusiones, doctores, pues bueno, miren, las medidas no farmacológicas sí son efectivas para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, pero realmente lo que incluyen estas medidas no farmacológicas sería el que el paciente realice un ejercicio de forma regular, que tenga una adecuada suplementación de calcio y de vitamina D, que se prevengan las caídas, que deje de fumar y que limite su ingesta de alcohol y cafeína, la cafeína a menos de 2 tazas al día. Si yo tengo necesidad de un tratamiento farmacológico, pues este se debe de iniciar, ya sea con un T-score bien definido, que conocemos que es menor de 2.5, o que yo haya calculado su riesgo por Frax Score y que esté indicado. Algo también muy importante es que nosotros recordemos que hay 2 grupos principales, que el año pasado se agrega un anticuerpo monoclonal nuevo, pero los grupos principales serían los antirresortivos y los anabólicos. Los más comunes y que están a la mano son los antirresortivos. Nunca, nunca olvidar la indicación correcta de calcio y de vitamina D. Y siempre vamos o debemos de llevar a cabo las precauciones recomendadas antes de utilizarlos, que son los que ya mencionamos antes, sobre todo el hecho de la indicación adecuada de la ingesta y que descartemos que no tenga una contraindicación de las más comunes, un problema de la motilidad, que tenga una hernia, por ejemplo, el paciente no lo va a tolerar. Y la otra es que generalmente cuando nosotros estamos con un tratamiento adecuado, está tomando, o nosotros indicamos por lo menos bien el calcio, bien la vitamina D, indicamos bien el bifosfonato y el paciente en la densitometría ósea me refleja una pérdida de densidad mineral, generalmente se va a tratar a una falta de adherencia a nuestro tratamiento por los motivos anteriores, por desconocimiento, porque no explicamos, porque no tiene el medicamento a la mano, o si no hay ninguna de los anteriores, tenemos que buscar una causa secundaria y mandar a segundo nivel de atención para que se investigue por qué el paciente no está respondiendo al antirresortivo y a la dosis adecuada de calcio y de vitamina D. Y pues aquí me gustaría saber si tiene alguien alguna pregunta, si no quedó claro algo, si los revolví un poco o si está todo bien. Yo aquí en el chat, doctora, muchas gracias por la presentación. La verdad que a mí, híjoles, varias cosas que una no me acordaba, otras completamente desconocía y varias que pues obviamente son bastante prácticas para nuestra consulta, ¿no? Como lo hablamos en el principio, creo que el hecho de como dicen, no irnos a la carnita, pero sabiendo el porqué de esa carnita es súper importante para poner precisamente en práctica pues la interpretación de la densitometría. Y hablando de preguntas, aquí precisamente acaban de poner una pregunta en el chat y dice, en las mujeres que son sometidas por cualquier razón a oforectomía bilateral, ¿al cuánto tiempo debemos de iniciar la vigilancia con densitometría?
Bueno, eso sería dependiendo del momento en el que se le realizó la oforectomía a la paciente y si tiene o no una terapia de reemplazo hormonal. Pero si hablamos en el contexto de una paciente joven, por ejemplo, 40 años, que se le quita fue oforectomía bilateral y nosotros sabemos que va a tener una menopausia precoz, la indicación está que a la paciente se le haga a los 50 años. A los 50 años nosotros ya podemos calcularlo y de hecho ya es una indicación como tal. Menopausia precoz es una indicación para densitometría ósea. Si la paciente presenta los datos de menopausia, pues en cuanto se realicen, si no, cuando la paciente llegue a los 50 años. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí. Creo que ha quedado claro para quien lo preguntó. También mencionan aquí que si hay mucha diferencia entre el FRAX score y el DUBO score. ¿El cuál, perdón? DUBO score. La verdad no podría contestarle si hay diferencia porque es un score que no conozco, no tengo a la mano, no sé si mis compañeros endocrinólogos lo utilizan, pero como tal, el que yo he leído incluso acaba de salir esa imagen en donde les puse las recomendaciones del Colegio Americano de Endocrinología junto con la asociación, es lo más nuevo que salió apenas ahora en el 2020 y no se menciona la utilización hasta donde recuerdo haber leído de ese score, sino más el avalado por la OMS, que sería el FRAX. Entonces, me da mucha pena, pero desconozco si hay diferencias o no. Que nos explique quién preguntó. La verdad es que desconozco. Ahora sí que no, me agarran en curva. No me gusta echar mentiras y no sé. Está bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, buenas noches, doctor Alvarado, excelente presentación, felicidades. Mi pregunta sería, una vez que has iniciado el tratamiento con calcio y vitamina D y los antirresortivos, ¿al cuánto tiempo debes solicitar una densitometría de control? Ok, esa respuesta sí es muy fácil. Se dice, nosotros vamos a pedir una densitometría de control cuando busquemos valorar si está el paciente mejorando o si nosotros queremos cambiar el tratamiento. Entonces, no hay indicación de hacerla antes de un año, por ningún motivo antes de un año. La recomendación es que incluso nos esperemos al segundo año, porque en un año va a ser muy poca la variación que nosotros o el reporte que vamos a tener de mejoría. Pero en 2 años definitivamente ese tratamiento yo sé si me sirvió o no me sirvió. Lo que sí no hay que hacer, porque no hay indicación y no hay a quién seguirle la pista, sería hacerlo cada 6 meses o cada menos tiempo, ¿no? Es mínimo, tenemos que esperar un año. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, si no es posible la indicación del uso de bifosfonatos por efectos secundarios, ¿cuál es el siguiente escalón de tratamiento? Mire, podemos utilizar en primer nivel de atención el raloxifeno, sobre todo si nuestro paciente tiene mayor afección en columna. De hecho, es muy común que se utilice el raloxifeno por médicos familiares de forma como que inversa. Por disminución en fémur, raloxifeno, y en columna, más el bifosfonato. Y realmente la evidencia es que es al contrario. Cuando una mujer tiene la osteoporosis más marcada o marcada más bien en columna, se ha visto que tiene un mayor beneficio el raloxifeno. Sí puede funcionar también en cadera, pero funciona más común en la columna. Ahora, yo ya di el raloxifeno, yo ya di el bifosfonato, uno o el otro. ¿Qué otra cosa puedo dar? Lo menos agresivo que podríamos nosotros dar y que es fácil de utilizar sería el denosumab, que en México se comercializa como Prolia, que es subcutáneo y es 2 veces al año. Cada 6 meses lo puedo estar poniendo. Y si nosotros tenemos a la mano o podemos indicar el ácido zoledrónico que es intravenoso, pues también lo podemos utilizar como tal. Pero así, lo que yo sé que ustedes tienen a la mano solo son los bifosfonatos y el raloxifeno. Entonces, esa sería una indicación para mandar al paciente a segundo nivel. El hecho de que yo no pueda o no tenga bifosfonato a la mano y que pues, le quiera dar otra cosa, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si puedo darle el raloxifeno o no, pues también es un motivo para enviar a segundo nivel. Ok, perfecto.
De hecho, bueno, el raloxifeno lo tenemos ahorita todavía de contrarreferencia. El alendronato sí lo tenemos libre, pero el raloxifeno todavía no. Sí se los tenemos No. Ok, pues entonces el dato sí que yo siempre les daría respecto a lo que yo me enfrento es menos de la mitad de los médicos le dicen al paciente que se lo tomen ayunas. Entonces, sí es muy, muy, muy preocupante porque ya sabemos todo lo que implica que un paciente se fracture. Otra pregunta por aquí dice, ¿por qué las densitometrías comerciales toman talón? ¿Son cómo? ¿Por qué las densitometrías comerciales toman talón? Pregunté a la doctora Blanca Valdés, ella está en Baja Sur, en Cabos, no sé si allá las estén tomando, aquí no me ha tocado verlas personalmente, no sé si. Talón, en el área del talón. Ajá. Pues realmente el que se haga o no por un gabinete, no creo que tenga, desconocería si un gabinete en particular le gusta hacerlo en el talón, pero una indicación para que se haga ahí es que el paciente no pueda realizársele en columna lumbar o en cadera. No sé si me explico. Si el paciente no se puede acostar o si el paciente no se puede introducir a la máquina para que se le haga el estudio, se puede hacer tanto en antebrazo como en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero lo habitual es que se realicen esas tres que yo les mencioné. Si se hace en talón, desconozco si fue porque el paciente no pudiera o porque si a alguien se le está ocurriendo estar de novedoso por ahí. Pues sí, quién sabe, ¿no? Que existe y existe mucho, que a alguien se le ocurre que se puede hacer de tal manera y pues no hay manera de reproducir esos resultados. Claro, ajá. Preguntan también si existe evidencia de algún riesgo por dar suplementos de calcio por periodos prolongados, por mucho tiempo. No, porque de hecho, conforme nosotros vamos aumentando en la edad, nuestra capacidad de absorción del calcio va disminuyendo. Entonces, si nosotros tenemos una baja ingesta de calcio en la alimentación, con todos los alimentos que nosotros sabemos que tienen un alto contenido de calcio, como los lácteos, algunas leguminosas, etcétera, entonces no hay ningún problema con que alguien esté con suplemento de calcio y de vitamina D. Lo que sí habría problema es que se le dé a un paciente que tenga alguna contraindicación médica como tal o que no esté tolerando el medicamento y se lo tome y sea más, por ejemplo, el estreñimiento que ocasione que el beneficio. Okay. Preguntan también que si cuánto tiempo está recomendado el uso de los bifosfonatos, tanto vía oral como intravenosa. Ok. Miren, este está muy descrita acá en la guía. No, ese sí no es ninguna idea mía. Dependiendo de cuál dimos, nosotros podemos descansar o darle vacaciones al paciente de ese bisfosfonato. Se puede considerar dar 3 años el oral y descansar, y se puede dar 3 años el intravenoso y descansar. Esa es una. Si nosotros además queremos, por ejemplo, ya estar seguros de que es un paciente que tiene un riesgo muy elevado y no hemos podido mejorar, podemos extender el tratamiento hasta 6 años de forma ininterrumpida sin cambiar de mecanismo, pero lo ideal es dar un bifosfonato no más de 6 años de forma continua. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí, doctora, gracias. Sí. Y aparte, bueno, está ahí espero que le hayan tomado fotitos, si no, ahorita yo les puedo mandar, tomé una fotito precisamente. Sí. Ahí está sin problema. Es de acceso para la población en general esa guía, pero es muy buena, es muy fácil. Gracias. Preguntan también que si aparte de la densitometría ósea, se pueden solicitar radiografías de huesos largos en osteoporosis y si sí, ¿cuál sería la utilidad? Okay. La utilidad de nosotros pedir una radiografía en huesos largos sería sobre todo para valorar la morfología. No podemos nosotros hacer el diagnóstico de osteoporosis por medio de una radiografía, a menos que esa radiografía esté en el contexto de una persona que tuvo un traumatismo leve y aún así se fracturó.
Entonces, si tengo, por ejemplo, una persona de 60 años que se golpeó de una manera leve y se fracturó, yo hago la radiografía y si en la radiografía aparece una franca fractura con disminución de la densidad mineral ósea, entonces esa radiografía, pues yo puedo decir que el paciente tiene osteoporosis. Pero si yo hago una radiografía de columna y veo que se encuentra con disminución de la densidad, aunque sea muy franca, no es correcto decir que tengo osteoporosis. Específicamente ahora la pregunta de huesos largos, si tengo alguna utilidad, no es reproducible esa imagen porque acuérdense que una radiografía puede estar más penetrada, menos penetrada, o sería también operador dependiente. ¿Quién está viendo la radiografía? ¿Cómo la está viendo? Y si ahora tomamos una radiografía con el aspecto digital, pues todavía es más fácil que nosotros alteremos la densidad. Entonces, no es adecuado y solo podríamos hablar de la utilidad de la densitometría o del uso del Praxis Score para hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Y preguntan también si considerando que en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal usan ya con hipocalcemia y un riesgo mayor de osteoporosis, ¿qué dosis o cuál sería la dosis recomendada en este tipo de pacientes? Ok, los bifosfonatos están contraindicados en enfermedad renal crónica en etapa terminal. Si está la depuración de creatinina por debajo de 30, están contraindicados porque están contraindicados, o sea, no se puede dar. Lo que sí podemos dar es alguno de los anticuerpos monoclonales, ya sea el Rosu, que es el nuevo, o el denosumab, que el denosumab precisamente igual está pensado en pacientes con enfermedad renal crónica, pero los bifosfonatos, pues no. Ok, perfecto, muchas gracias. Y no sé si se me pasa alguna. Según yo, no. Bueno, por ahí también nos pedían su contacto. A ver si lo encuentro rápido. Y menciona aquí, me interesaría los datos de contacto de la doctora para que si es posible y le interesa pueda ser proveedora de servicios de reumatología del Hospital Naval de Ensenada. ¡Ay, qué bello! Sí, claro, con mucho gusto. Pues les paso mis datos. Yo de Ensenada tengo algunos pacientes, incluso de Ojos Negros, de San Quintín, por allá, que vienen hasta acá. Y los pacientes de Iztacali, por supuesto, de Ensenada los hacen venir hasta acá. Entonces, pues si alguien quiere mandarme pacientes que se den la vuelta, pues yo acá con mucho gusto los atiendo. Gracias, doctor. De hecho, ahí en el chat, bueno, cambiando un poquito de tema, en el chat acaban de poner precisamente la información sobre el Dubo Score, por si alguien está interesado en investigar un poquito más. También está. Y otra pregunta, si sabe de alguna aplicación para descargar en celular sobre el Praxis Score, si es que tiene alguna. Miren, déjenme ver si en una de estas aplicaciones hay Reuma Helper, creo que la tenía, pero Medcalc, déjenme ver aquí, súper fácil. Yo suelo, Medcalc sí lo tiene. Ah, ok. Yo creo que varios tenemos esa ya. Sí, yo suelo utilizar así como tal Google y la verdad es que lo suelo utilizar porque directo lo puedes imprimir. Entonces es muy útil imprimir y ya que el paciente se quede con su riesgo. O incluso es muy útil realizarlo porque hay pacientes que quieren tratamiento y no tienen indicación, entonces le dicen, mire, les voy a calcular su riesgo, entonces ya se calcula y se imprime su hojita. Pero realmente en internet es muy fácil, pero si alguien no tiene acceso en Medcal, ahí está. Lo acabo de confirmar. Sí, se me pasó una pregunta, de hecho, aquí ya me la mandaron otra vez. Si considera que hay alguna diferencia importante entre los resultados descritos en una densitometría de gabinete con alto costo contra los gabinetes con densitometrías de bajo costo. Por ejemplo, los hay en donde el costo está casi en 700 pesos contra el más comercial con Salud Digna en menos de 150. Y que habitualmente es donde las pacientes llevan sus resultados. Pues miren, la realidad es que no hay respecto al aparato. Lo habría si nosotros tomamos en cuenta el tiempo que dedica el técnico o quien va a realizar el estudio.
porque si yo quiero creer que la situación es esta, si tengo yo un buen técnico en salud digna, porque es a donde va la gente a hacérselo, específicamente yo a mis pacientes del IMSS les digo, si usted se lo hizo en salud digna, siga gastando 150 pesos en hacérselo otra vez en salud digna, porque va a ser el mismo aparato. Pero entonces, si yo tengo la posibilidad en un mejor gabinete, ¿por qué sería en un mejor, en alguien, en el gabinete que cobren más? Si cobran más y lo que hacen es tener más cuidado al colocar al paciente, si el reporte, el análisis de esos detalles como el promedio de las vértebras que me analizaron lo hacen de manera correcta, entonces sí me importa mucho y sí es relevante que cueste más. Pero si realmente cuesta más solo por el prestigio del lugar y el análisis no es correcto, uno, nosotros vemos que las rayitas a la hora de separar las vértebras las ponen chuecas. Si me analizan L1 con L3 y nosotros estamos viendo que L2 está con alteraciones, realmente no. Específicamente el costo no me debería de influir, pero sí influye si a la hora del análisis estoy teniendo yo un mejor análisis en el que cobra caro que en el que no cobra caro. No sé si me explique. Yo particularmente no suelo mandar a mis pacientes a los lugares en donde cobran caro. ¿Por qué? Porque los tratamientos son caros y son prolongados. Entonces, no va a variar tanto si yo tomo en cuenta qué detallitos son relevantes en la densitometría. Entonces, no necesitamos que nos hagan un promedio, nosotros podemos hacer el promedio. Entonces, yo creo que como tal, tomando en cuenta la cuestión económica del paciente, deberíamos de mandarlo a donde cobran baratito. Pero si el paciente va a un lugar que le cobran muy baratito y no nos sirve el estudio, pues ni modo, sí hay que mandarlo a otro lugar. En salud digna, yo he visto que generalmente un 70-80% de las veces están muy bien analizadas. Otro 20-30% no analizaron los datos, pero lo que yo veo pues son las imágenes y los números. Y aparte ya nos explicó cómo hacer los cálculos, así que ahí no nos va a fallar de ahora en adelante. No tiene ciencia, suman entre dos y con eso. Escoger las imágenes las mejorcitas. Sí, Perfecto. y no es que ya viene, porque a veces que ya viene muy bien, entonces no debe de haber problema. Sí, claro. Pues no sé si hay alguna otra pregunta mientras yo les sigo insistiendo en favor de registrar su asistencia ahí en el link que les pongo en el chat para que se registren. Es importante tener quién estuvo aquí porque no lo anoto, solamente me guío en quienes registran su asistencia por medio del enlace, ¿no? Entonces nada más para que entren. Y creo que la doctora Blanca Valdés levantó la mano. No sé si quiere, doctora, participar. Le doy acceso o puede usted misma desactivar su micrófono. Está desactivado. Doctora Blanca. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Doctor Misael, veo que tiene... Ah, no, ya quitó su micrófono. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, doctora, le agradezco de verdad muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Para nosotros realmente creo que fue una sesión bastante nutritiva para primer nivel. Creo que es lo que buscamos precisamente, el buscar, bueno, el saber por qué de las cosas y cómo de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué de esos numeritos que nos mandan ahí en las densitometrías? ¿Qué hacer con ellos? Y sobre todo, cómo tratarlos. Y como mencionó usted, creo que es una manera, pues fácil, digamos, de cierta manera, empezar tratamiento y también siempre, claro, saber nuestras limitaciones y saber en qué momento debemos de referir al paciente, ya sea que estamos en consulta privada, estemos en consulta institucional, saber en qué momento debemos de mandar al paciente con otro especialista para darle el seguimiento y trabajar obviamente en equipo. Lo mencionaba usted, más adelante igual podemos programar algún taller que sería, yo creo que bastante útil para todos nosotros. Ya lo veríamos después, ya que esta pandemia nos
nos permita. Creo que sería más utilidad tenerla de manera presencial, ojalá y se pueda. Y bueno, no sé si ya no hay ninguna otra pregunta. Voy. Bueno, son mensajes para usted realmente, doctora, donde la felicitan y le agradecen el haber estado con nosotros. Excelente ponencia, dinámica, completa y sencilla de comprender. Sí, efectivamente, yo también estoy en la misma postura. Y bueno, pues no me queda más que, creo que aquí sería, ¿dónde está? Quería compartir nada más. Ay, no, pues no puedo. Quería compartir nada más con todos tu constancia, ya la tenemos hecha, ya nada más para hacérsela llegar, pero se la voy a llegar por medio del correo electrónico. Sí, está muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí acompañándome, por ponerme atención. Espero la verdad que les haya parecido útil, sobre todo útil en esta época de pláticas y pláticas y pláticas. Espero que esta haya sido útil y pues espero que de verdad lo pongamos en práctica por el bien de la población, ¿no? Lo más importante yo creo que para todos los médicos es prevenir que a un paciente de nosotros le pase o le ocurra algo que deteriore su calidad de vida y las fracturas definitivamente lo hacen. Entonces, pues muy agradecida por la invitación, la verdad, y pues fue un placer para mí estarlos acompañando el día de hoy. Y cualquier invitación es bienvenida de mi parte. Pues muchísimas gracias, doctora, y pues bueno, gracias a todos por estar otra vez con nosotros. Ya nada más como avisos de último momento, el jueves tendremos una reunión virtual con la becarias, donde precisamente nos están proponiendo, o bueno, se está buscando la oportunidad de tener diplomados sí, son diplomados avalados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso, la federación está buscando tenerlos de manera, pues, no gratuita, pero de un costo muy, muy bajo, que lo único que nos estarían cobrando únicamente para socios sería lo que es el práctico y el diploma como tal, ¿no? Entonces no nos cobrarían el diplomado en sí, pero bueno, esas son pláticas que se están viendo. El jueves, como les comento, tenemos la junta y ya lo que se decide en la junta, bueno, lo que nos hagan saber, pues ya se los haré llegar a ustedes por medio del chat. Entonces, si no hay otra participación, tengo meterada mi computadora, no sé si se escucha lo que estoy diciendo. Sí, sí se escucha, pero bueno, yo me despido. Buenas noches a todos y pues que todos estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Y bueno, igual, medio de todos, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.